La criatura más aterradora que existe. El humano. Yo cuando empecé este libro, mi idea simplemente era compartir datos bonitos. Y mientras más investigaba, más aprendí sobre este mega abuso que sucede hacia los ecosistemas. Ya no nada más es suficiente contarlo, sino que también hay que defenderlo. Que es como el internet del bosque, donde... es que de verdad, o sea, imagínate si... Las raíces que están todas conectadas. No, para decir a los árboles como el bosque se está quemando, prepárate porque ahí viene el calor. O sea, ¿no? Está buenísimo porque arriba todos tranquilos y por abajo... Totalmente. Y en un idioma que quién sabe cómo se escucha, la verdad. Los animales tienen maneras de cortejarse muy chistosa. Cada que en primavera nos despiertan los cantos de las aves, están buscando pareja. No, y eso a mí se me hace... Pero todo el tiempo están cantando. Pues así está la cosa, no la primavera. Cierto, porque eso es lo que está pasando con los cruceros. Están atropellando a estas ballenas. Exacto, porque son gigantescos, o sea, no es un barquito, es un edificio con un motor gigante súper ruidoso. Y lo que pasa es que las ballenas utilizan el oído como tú y yo la vista. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estoy muy feliz porque está con nosotros un invitado que es biólogo. Fíjense, es muy famoso en las redes sociales, le encanta hablar de cosas súper curiosas y está estrenando publicación. ¿Cómo estás, José Gotés? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Ay, háblame de este libro, Ciencia Rara en México. O sea, las redes sociales se imprimieron ahora en papel. Sí, se cumplió un mega sueño, la verdad es que este es mi pequeño bebé. Pues este libro justo sale de todo lo que hago en redes, platicando de los seres vivos que nos rodean. A mí la verdad es que toda la naturaleza se me hace muy fascinante, me entretiene, me conmueve, pero hay cosas aún más extrañas que luego como que se salen por completo de nuestra vida diaria de la ciudad y era justo lo que yo quería contar. Y aparte creo que México, por un lado es un país mega diverso y por un lado es un país bien particular y bien extraño en nuestra cultura, en nuestras tradiciones, y también lo quería contar en este libro. Entonces así se convierte pues de redes a una impresión. A una impresión, qué padre. Y a ver, vámonos a José cuando era niño y le gustaban los animales, de seguro eras el chiquito que le gustaba estar jugando así con las lagartijas y los gusanitos del jardín. Me gustaba verlos, definitivamente. O sea, nunca he sido como de correr y agarrarlos, pero afortunadamente... ¿Sí? No, o sea, como que luego también cuando las cosas se mueven muy rápido, me sacan de onda, ¿no? Pero afortunadamente mi abuelo, en la casa de su mamá, o sea, de mi bisabuela, teníamos un gran jardín que me acuerdo que estaba lleno de chayotes y ahí había justo lagartijas, aves, tenían gallinas, en Balbuena, aquí en la Ciudad de México, y siempre él me contaba como, oye, fíjate que esto es tal cosa, ¿no? Y gracias a él es que aprendí como a apreciar estos animales que luego están en nuestro día a día, pero no vemos, entonces todo fue gracias a mi abuelo. ¿Y el abuelo por qué? ¿Qué se dedicaba? ¿Por qué tenía...? Era bien curioso el abuelo como tú. Era bien curioso, sí, vengo de una larga familia de ñoños, afortunadamente. Mi abuelo bien interesante, él nació en Pachuca, él siempre quiso ser artista, pero por temas de pues lana en la familia, se metió más bien como ingeniero civil, estuvo muy clavado en construcciones, pero siempre tenía como este lado de pintar a la naturaleza. Tengo una acuarela que él hizo de cómo aterrizan los patos, ¿no? En lo que ahora... Pues sí, ahora es Chalco, ¿no? Él se iba ahí a ver patos y a pintarlos en acuarela, pero siempre tenía que trabajar en otras cosas. Entonces como que tenía esta venita de gran interés por la ciencia, que nunca pudo como realmente explorar, pero que siempre me compartió y eso lo aprecio muchísimo. Ay, y luego decidiste estudiar biología, lo tomaste muy en serio. Sí, totalmente. Desde niño yo dije, quiero estudiar dos cosas. Quiero estudiar algo de ciencia y quiero estudiar en la UNAM. Mi mamá salió de la UNAM, de la Facultad de Ciencias, justo donde yo estudié, y ahí conoció a su mejor amiga, luego fue mi tía Marilú, también bióloga. Entonces siempre tuve estas referencias de, en la Facultad de Ciencias pasan cosas muy interesantes, yo quería meterme ahí. ¿Cómo cuáles? ¿Qué pues, veías cuando tu mamá estaba... Mi tía me contaba, por ejemplo, que tenía como diferentes ratones y les hacía experimentos de fisiología y observaba como sus ritmos de sueño. Luego también me contaban que se metían en las noches a tomar al laboratorio. Ese es un secreto que no debería decir a cámara, ¿no? Pero como que en general se la pasaban muy bien en la facultad y yo también quería vivir eso. Y una vez que estudiaste biología, confirmaste que te querías dedicar a esto. Perdón, sí. Es que fue bien interesante porque entro a la carrera, me encanta todo lo que veo,
pero justo cuando yo empiezo a tener mi protocolo en el laboratorio, digo, el laboratorio no es para mí. O sea, yo tenía mis ratonas, estudiaba su sueño, estuve como 2 años en un experimento, me tenía que quedar a dormir en el laboratorio y dije, la investigación la aprecio, la aplaudo, pero yo no tengo la paciencia para eso. Entonces, a partir de ahí, más bien lo que me di cuenta es que a mí me gusta saber de los seres vivos y contarlo. Y ahora sí que contar el chisme. Exacto, no tanto estarlos ahí estudiando Exacto. físicamente. Exacto, Pero exacto. y luego tú comienzas a hacer todo este contenido en redes sociales de estos Sí. seres extraños hace 6 años. Estamos Sí, hablando de en la pandemia, sí, sí, sí. 2020. 2020, 2021, donde todos estábamos vueltos locos sin tener que hacer en nuestro departamento. Yo acabo de terminar una relación, tenía mucho tiempo en mis manos y dije, a ver qué es esto que se llama TikTok. Y de ahí empecé. Antes, en esos, después de que terminaste la carrera, pasaron unos 10 años, fácil, 8, 9, no sé, por ahí. Más o menos, estuve escribiendo, tenía un blog en su momento donde justo también hablaba como de cosas raras que pasaban en México y la ciencia detrás de ellas, pero yo me dediqué a muchísimas cosas que nada que ver con la biología. Trabajé en ¿Cómo qué? una financiera donde estábamos apoyando emprendimiento para personas en situación de pobreza, pero luego me cambié a una empresa de entrega de flores, luego también estuve en un periódico y terminé en una empresa donde daban wifi gratis a personas en el transporte público, pero justo ahí como ya tenía ciencia rara, dije como, no estoy dedicándome a lo que genuinamente me encanta, y ya tomé la decisión de como renunciar a ese mundo corporativo y dedicarme por completo a las Y de redes. alguna manera sí, ¿no? Porque ahora que lo mencionas, tenía que ver con divulgación o el periódico y con Sí, redes, con lo del wifi, de vía pública. No sé, como sí, que de era alguna contar manera ya te chismes. estaba siguiendo hacia esto. Sí, y aparte me encanta. O sea, en mi tiempo libre yo veo documentales y leo libros de divulgación. O sea, sí es algo que disfruto muchísimo. Sí, y aparte, bueno, ahora ya hablando de tus redes sociales, lo compartes de una manera súper divertida. Muchas Le das un gracias. toque de entretenimiento, lo cual tú de hecho lo mencionas, que te gusta hablar acerca de la ciencia, pero de una manera con humor, Sí, divertida. yo no quiero que esto sea una clase. O sea, hay grandes profesores en México. Yo no soy uno de ellos. No, a mí lo que me gusta es contarle a la gente como de, oye, esto está súper interesante. Como cuando traes un juguete nuevo que lo quieres compartir con tus amigos. O sea, yo así trato de hablar de la ciencia. Y lo que yo trato de hacer en TikTok sobre todo es que la gente como que se enganche con esta información y diga, ah, a partir de aquí pues puedo aprender, pero también esto se me hizo divertido y lo puedo contar en una fiesta tal vez. Exacto, me suena también así como el chisme de la biodiversidad, lo que Totalmente. sucede entre la flora y fauna y cómo se Sí. relacionan, y también lo que se está haciendo que no está bien. Sí. Y bueno, ahora háblame acerca de todo este contenido que generas, que primero hablas de unos seres tan extraños que yo, Dios santo, ¿de dónde las saca? ¿De dónde se le ocurre? Todos existen, lo prometo. Yo nada más saco información que ya otras personas investigaron. Fíjate que algo que a mí me encanta es hablar de los animales que viven en el fondo del mar, porque son un tipo de vida súper extraña, Sí. ¿no? O sea, son estos organismos que nada que ver contigo y conmigo. O sea, que son organismos, Parecen monstruos, de hecho, están todos raros, sí, y como que si viven en la una oscuridad todo el pesadilla, fuera tiempo. no sé, algo, una Sí. película de terror, y tú no puede ser que eso exista aquí abajo del Y se me mar. hace fascinante. O sea, y aparte que están en todo el mundo. O sea, no nada más en las Exacto. costas de México, sino que también en el Ártico, en el Polo Sur, ¿no? Y que sí, pues ahí están, ahí Y donde viven. no llegue la luz, porque No. prácticamente adquirieron esa forma por la ausencia de luz, ¿cierto? La ausencia de luz, la ausencia de alimento también. Eso. En el fondo de mar, la verdad es que lo único que comen es algo que se llama nieve marina, que es como lo que cae de la superficie, que puede ser a veces pedazos de otros animales, popó de otros animales, Ajá. y pues simplemente cachitos que caen de los barcos por muchos kilómetros y llegan al fondo y ahí lo comen. Entonces, en general son animales que justo, o sea, no tienen luz, casi no tienen alimento y entonces se mueven muy poco porque aparte allá abajo está súper frío. Entonces son cosas muy extrañas, la Sí, verdad. el movimiento es extraño. El otro Sí. estaba viendo un documental de Will Smith que él bajó en una de estas Ajá. cápsulas y muestra ahí cómo es el movimiento de todos ellos. Lo que a mí me da curiosidad es por qué tienen estos colores así fluorescentes. Pues como que hay dos teorías. Una es, ellos pueden lanzar, bueno, estos animales pueden lanzar un tipo de luz para atraer a sus presas. Entonces, como una señalización así de, oye, aquí hay un foquito, ven a mí, y luego pues ya, los engañan y se los comen. Pero también pueden emitir luz para decirle a otros animales, soy peligroso, no te acerques a mí, ¿no? Entonces, parece que es por cualquiera de esas dos razones. Y dependiendo del color, ¿no? Exacto. Bueno, no sé, pero qué chistoso cómo los seres vivos para poder protegerse
defenderse y sobrevivir desarrollan todo este tipo de habilidades, ¿no? Incluso formas del cuerpo. Totalmente, son como las muchas ranas, por ejemplo, del Amazonas, tienen colores también súper brillantes, que igual y tú y yo los vemos y decimos, ay, se ven hermosos, ¿no? Pero en la naturaleza un color muy brillante, casi neón, significa soy venenoso, soy peligroso, no me comas, ¿no? Entonces son formas de decirle a lo que los rodea, el de, oye, conmigo ándate con cuidado. Sí, o yo te puedo dar algo un poco extraño. El otro día, uno de tus posts no sé si es un sapo o una rana de la que hablas, de que es el único en México que tiene cierto líquido o algo que te hace viajar por ahí. Viajar, el sapo bufo del norte del país, sí, es una cosa muy interesante porque es un animal, o sea, es un anfibio que justo saca una sustancia en su espalda que tienes que, o sea, no nada más la comes y ya, ¿no? O sea, se tiene que secar y luego se tiene que fumar y produce viajes alucinógenos. ¿Cómo descubrieron eso? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, la verdad sí fue un poco de suerte el que hayan entendido que ese era el proceso para tener este resultado. Fuerte. Pero sí, mucha gente los utiliza para tener estas experiencias que algunos mencionan como que son experiencias espirituales o experiencias fuera del cuerpo. Pero el problema es que como hay tanta demanda, pues también las especies, o sea, la especie del sapo está sufriendo muchísimo porque lo están cazando justo para sacarle esta sustancia nada más. Qué fuerte. ¿Tú lo has conocido o vivido esa experiencia? No, la verdad es que yo particularmente como que no es algo que se me antoje. Conozco personas que sí lo han vivido, dicen que es muy interesante, hasta que les ha cambiado la vida, pero yo en lo que más me centro justo es como, oye, pero pues igual esto se puede hacer sintético y no tienes que andar matando ranas, ¿no? Pero les ha cambiado la vida, ¿en qué sentido? Pues me han comentado, y esto es meramente anécdota, que como que se sienten a veces más conectados con la naturaleza. Y que han podido como hasta trascender problemas de ansiedad o de depresión. Pero la verdad es que es algo que yo no he vivido. Yo con mi depresión la trato con terapia, la verdad. Sí, al modo tradicional. Oye, y Sí. también hablas, bueno, el otro día estaba viendo un documental también de unos octopus, de unos pulpos. Ajá. Ay, ¿yo por qué estoy diciendo octopus? Primero porque estoy hablando inglés. Bueno, pero tú eres trilingüe, ¿no? Ah, sí, soy trilingüe, exacto. Pues por eso. Entonces, de repente la memoria me falla. Estos pulpos, yo dije, qué fuerte, yo no sabía que los pulpos eran tan inteligentes y la manera de protegerse para que no se los coman o para poder ellos más bien cazar y todo lo que hacen, son súper creativos, súper inteligentes. Sí, está bien interesante porque los pulpos, no todas las especies, pero algunas de ellas se ha visto que tienen como un sistema nervioso muy desarrollado en cada brazo. Entonces no es como nosotros que tenemos este sistema nervioso central donde prácticamente es nuestro cerebro y nuestra columna quien decide, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos, sino que de pronto los brazos de los pulpos pueden hasta tomar decisiones de manera autónoma y eso les permite ser mucho más rápidos. Entonces, cuando están cazando una presa, pues no es como un individuo cazándola, a veces es como el equivalente a 8 individuos coordinados entre los 8 para ir por un cangrejito y también para poderse defender, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se transforman? Sí. O sea, pueden convertirse en algo súper grande, súper chiquito. Cambiar de color, de textura, sí. Sí, es impresionante. Y son adaptaciones de la naturaleza, o sea, la evolución justo es como esta variación genética que va creando pues algunas habilidades, unas pegan, otras no, ¿no? Ves a través de miles y millones de años que estas características se quedan en una especie y gracias a eso pues todavía tenemos los pulpos que se transforman. O luego también hay pulpos súper venenosos, por ejemplo, que también tienen colores neones para defenderse. Hay unos pulpos que saben utilizar herramientas, entonces utilizan las cáscaras que quedan de los cocos, las convierten en sus casas y son como sus escudos. Exacto. Son animales muy inteligentes. Sí, es increíble. A ti, en toda esta investigación que has hecho, pues ya durante tantos años, no sé, ¿cuáles son las que más te llaman la atención, que tenemos aquí en México y que muchos ni siquiera conocen o ubican? El otro día vi uno que hablabas tú de unas medusas así, o son varios seres vivos que están unidos y forman una figura. Exacto, están las medusas solitas, las que conocemos como con su campana y sus tentáculos, pero luego hay otros organismos, tal vez yo estaba hablando de los sifonóforos. Esos. Que es un nombre horrible. Sí, yo sí, pero sí. Me está olvidando la palabra pulpo. No, totalmente. Son organismos que son colonias, pero o sea, son a veces como 150 individuos
pegados, Ajá. pero aquí no pueden vivir únicamente, o sea, no es que se despeguen y O sea, luego vayan por pero la vida. no pueden andar independientemente. No, tienen que andar siempre en la colonia y están especializados. Entonces, de pronto algunos tienen como la función de, bueno, yo como, ¿no? Me dedico completamente a cazar pececitos y comerlos. Otros tienen la función de, bueno, yo floto. Entonces, son los que se pueden mover como hacia arriba o hacia abajo en la columna de agua. Otros están dedicados nada más a atacar. Entonces, tienen un tipo de células que son como jeringas que meten veneno a las presas, ¿no? Pero trabajan todos en conjunto siempre, como una colonia. Ay, ojalá y fuésemos así los humanos, ¿no? Que supiéramos trabajar así en equipo. Ay, bueno, eso sí nos caería muy y bien. cada uno desarrollando su fin, pero para Sí. ayudarnos. Exacto, para un bien común estaría buenísimo porque creo que justo somos lo contrario. ¿Por qué? Pues mira, justo ahorita que antes de empezar la entrevista que estábamos platicando de todos estos problemas con el medio ambiente, de esta mega extracción de los recursos, ¿no? O sea, creo que si toda la humanidad trabajáramos por un fin común, pues no estaríamos explotando la naturaleza como lo hacemos, porque no es nada más el de, bueno, me quedo con este recurso y me hago rico ahorita, no es a la larga qué va a pasar. Exacto. Y es lo que estamos viendo ahorita con la crisis climática, o sea, por años de estar extrayendo petróleo, gas, carbón y llenar los bolsillos de muchísimas personas, pues ahora tenemos estos grandes problemas de clima, como olas de calor, que vivimos una la semana pasada, antepasada, Sí. ¿no? Este año viene un Creo que fenómeno del super niño, que también va a traer muchas olas de calor, pero muchas tormentas, que va a afectar a muchísima gente, sobre todo que tiene muy pocos recursos. Entonces, pues sí, justo que creo que la humanidad nos falta pensar más en conjunto que en individual. Ay, sí, porque nos estamos autodestruyendo prácticamente y este planeta no es eterno. De alguna manera, él está luchando por poder tenernos bien, ¿no? Porque sabemos que el otro día estaba viendo un documental de lo fuerte que es el sol, que si no fuese por la alineación que tiene el planeta con la luna, el sol y todo, ahorita ya estaremos achicharrados. Totalmente, no habría vida en el planeta. En verdad, el planeta está haciendo mucho porque nosotros estemos bien y nosotros aún así seguimos como si le echaras así, ¿cómo se dice? Leña al fuego. Y más, totalmente. y más. Totalmente. Yo siento a veces que estamos como en un barco que se está hundiendo y algunas personas están sacando agua y otras personas están haciendo hoyos más grandes. O sea, exacto. Sí, fíjate que ha habido muchas extinciones a lo largo de la historia del planeta, donde se han muerto hasta 95% de todas las especies, y la vida sigue. O sea, yo no me preocupo tanto por el planeta. El problema es que, pues, quién sabe si la humanidad vamos a seguir. Porque la vamos a pasar muy mal por toda la crisis climática. O sea, va a haber justo estos fenómenos súper graves como Otis, por ejemplo, el huracán que pegó en Acapulco hace unos años, que fue devastador. Va a haber cada vez más tormentas así de fuertes. Y al final, pues, seguramente si ahorita vas a Acapulco y está reconstruido, sobre todo porque hubo una gran inversión de personas muy ricas, pero personas pobres que perdieron su casa, personas pobres que no pudieron correr a un refugio en ese momento. Y que se tuvieron que mudar. Yo el otro día fui a Los Cabos y muchísima gente de Guerrero ya estaba trabajando allá porque justo no pudieron recuperar su economía. Ahora, otra cosa que mencionas de que muchos se hacen más ricos, otros más pobres. ¿Y para qué al final del día? Como tú bien lo dices, ¿y para qué? Eso va a ser momentáneo. Uno cuando se lleva, no se lleva nada, pero va a dejar un problema muy grave aquí. Y el tercer punto de todo lo que me estás mencionando, hablas de que ¿qué va a pasar con la humanidad después? Pues por eso yo creo que ya están haciendo estos viajes a la Luna para después colonizar Marte y eso, ¿no? O sea, ya están visualizando que esto se va a acabar. Hay gente, billonarios, que tienen búnkers gigantescos en Australia, por ejemplo, y en Nueva Zelanda, que son estos espacios debajo de la tierra que están como súper preparados para si hay una guerra nuclear. Pero, pues justo como dices, es... Bueno, ¿y qué va a pasar después, no? O sea, si hay necesidad de utilizar estos búnkers, significa que el planeta va a estar en pésimas condiciones. Entonces, también, ¿qué calidad de vida van a tener, no? Y yo creo que más bien lo que nos toca es empezar a pensar en más al futuro. O sea, creo que la riqueza es inmediata. Y claro, si a mí ahorita me caen $1 billón, estaría súper contento, ¿no? Bueno, sí, a cualquiera, ¿no? Exacto. Pero justo, ¿qué va a pasar cuando yo sea viejito? ¿Qué va a pasar con las generaciones que vienen después de mí, no? Y creo que nadie piensa como en esos plazos. Y con tu conciencia, o sea, lo aceptas, pero ¿con qué conciencia vas a vivir a lo largo de tu vida después? Ay, yo no sé si estas personas son súper cínicas o tienen muchos problemas para dormir. Espero que no puedan dormir a gusto, la verdad, porque sí se están acabando el planeta. Así es, y vamos a hablar acerca de algunos puntos de lo que nos concierne como mexicanos, ¿no? Por ejemplo, tenemos este tema del Golfo de California, del que tú has hablado en tus redes. ¿Qué sucede ahí? El Golfo de California, de entrada, es un
es un lugar que le llaman el acuario del mundo. Es un lugar donde viven muchísimas especies marinas, principalmente ballenas, ¿no? Que son pues, la ballena azul es el animal más grande que ha existido en la Tierra siempre. Tienen un corazón del tamaño de un bocho, imagínate. Entonces son animales gigantes, bellísimos, que utilizan el Golfo de California para ir a reproducirse y luego tener a sus crías. Pero también hay muchísimos otros animales como muchísimas focas, por ejemplo, lobos marinos, peces, corales, etc., que viven ahí porque es un lugar muy especial para ellos, ¿no? Entonces está lleno de vida este lugar. Pero como pasa en lugares muy hermosos, naturalmente, pues también atrae muchísimo turismo, ¿no? Que está muy bien el turismo. Yo he sido un turista que he ido a visitar estos lugares. Sí, yo también, yo amo Los son Cabos. hermosos. Mi hermano vive allá, de hecho, y es una diversidad brutal. O sea, yo he visto ballenas, Claro. me falta el azul. No, Pero la es jorobada, bellísima. el tiburón ballena, es una experiencia muy bonita, que por cierto en Cabo Pulmo también tienen un tema de que siempre se ha protegido, ahí no entra cualquiera, tienes que ir con varios, tienes que seguir Sí. varias reglas para poder entrar a hacer snorkeling ahí, pero estoy viendo que ya hay una iniciativa de que ya quieren empezar como tú dices, el turismo, empezar a aprovechar lo hermoso que es para construir hoteles y todo, y están haciendo una campaña para detenerlos. Sí. Esa y muchas más. Sobre todo el tema de los megacruceros, porque justo como tú dices, puedes ir hasta nadar con estos animales, pero hay que respetar su espacio, ¿no? O sea, es como si de pronto yo estoy en mi casa y llega alguien a molestarme, pues no lo quiero ahí, ¿no? Entonces podemos ir, podemos visitarlos, O pero... atropellarte, o sea, que de plano se deje ir con su auto y te destruya ahí toda la entrada y a ti también atropellado, porque eso es lo que está pasando con los cruceros. Están atropellando a estas ballenas. Exacto, porque son gigantescos, o sea, no es un barquito, es un edificio con un motor gigante súper ruidoso, y lo que pasa es que las ballenas utilizan el oído como tú y yo la vista. Entonces ellas emiten ciertos sonidos que rebotan contra los objetos, las paredes, ¿no? Otras ballenas, y les dan información de pues a dónde moverse, dónde ir, dónde está su familia, su pareja. Pero como los cruceros tienen estos motores tan grandes y tan ruidosos, las dejan sordas, a veces de manera permanente. Entonces se confunden mucho, es como si tú de pronto estuvieras atravesando una niebla y pues se ponen enfrente de los cruceros y los cruceros no frenan, ¿no? Entonces están atropellando ballenas, a veces las dejan muy mal heridas o de plano las matan, ¿no? Y en general lo que están haciendo es también que las ballenas se vayan de ahí, ¿no? Entonces, ok, ya tenemos megacruceros y muchísimos turistas, pero pues ya no tenemos nada que ver porque todos estos animales están huyendo del caos. Y al final que el turismo va ahí por las ballenas. Totalmente. Para ver a las ballenas. Totalmente, y están contaminando las playas, están acabándose con los recursos de pues, todos los pueblitos alrededor del Golfo. Sí es un tema muy fuerte y lo que se quiere hacer en general es proteger al Golfo, que no sea ni un lugar donde haya esta invasión de megacruceros, ni tampoco de proyectos de combustibles fósiles. ¿Qué está pasando ahí con los combustibles fósiles? Quieren hacer, hasta ahorita está pausado y esperemos que así quede, pero quieren hacer una megaplanta pues para gestionar el gas fósil que viene de Estados Unidos. Entonces, van a extraer gas, va a atravesar todo el desierto de Chihuahua, va a llegar a la planta de Saguaro y ahí va a llenar buques, pero también buques gigantescos, que son como del tamaño de 4 canchas de fútbol, para después mandar ese gas a Asia. Pero todos estos buques pues van a atravesar el Golfo, van a atropellar también ballenas y en general que haya esta planta de procesamiento de gas fósil pues va a contaminar mucho el área, tanto por ruido como por el mismo gas. Entonces hay muchas iniciativas para ahorita pararlo. Está la propuesta, bueno, la campaña que se llama Ballenas o Gas, que de hecho Jane Fonda acaba de apoyarla también, es una grandísima activista y hasta ahorita está pausado, pero sí hay muchísimos intereses tanto políticos como económicos en que ese proyecto se reabra y pues queremos evitarlo lo más posible. Hablando ahora que estás haciendo todos estos proyectos de hacer conciencia social para el cuidado del medio ambiente, has de hecho hasta recibido reconocimientos, Changemakers. Sí, de TikTok. TikTok, ajá. Fíjate que ese fue un reconocimiento que llevo en el corazón. Yo tenía una gran relación con TikTok, con la plataforma. Ajá. Desde que empecé con Ciencia Rara, lo hice directamente con ellos porque es una gran manera de acercarme a la audiencia. Ya no nada más es de yo te cuento y se acabó, sino que también hay comentarios, hay muchísimas preguntas que la gente me hace, que me encanta tener como esa retroalimentación. Y las personas de la plataforma aquí en México se acercaron conmigo como desde 2022 para darme consejos, para conocer mi cuenta y en
en general me dijeron, oye, lo que estás haciendo nos gusta. Con TikTok yo he podido estar en un programa que se llama Creadores del Mañana, que nos financiaron una visita a la Selva Maya. Con TikTok también me pude ir a la COP en Colombia para hablar sobre temas de biodiversidad. Y pues ellos me nominaron y resulté elegido en este grupo de Changemakers, que es un programa que agarra a 50 creadores de todo el mundo que estamos teniendo algún tipo de impacto social. Entonces, en el grupo estábamos personas, por ejemplo, de Francia, me acuerdo, una chica que hablaba muchísimo sobre derechos laborales, pero también personas de Asia que hablan de equidad de género, una chica japonesa que educaba sobre matemáticas, y pues yo aquí en México hablando de ciencia, ¿no? Junto con ejemplo, muchísimas gracias. También ahí estaba Charlotte de No Seas Waste, que habla aquí en la Ciudad de México sobre todo de cómo reducir pues nuestros residuos, nuestra basura, y Rafa Carvajal, también de México, que habla sobre seguridad de alimentos. Entonces, fuimos elegidos como parte de este grupo y en la última premiación de TikTok, de los TikTok Awards en enero, febrero de este año, nos dieron un reconocimiento y fue muy emocionante subir al escenario. Ay, felicidades por eso. Muchas gracias. Felicidades. Orgullo mexicano. Muchas además, gracias. es que aparte das contenido muy interesante, con humor y real, porque también hay mucha difusión incorrecta, ¿no? Ay, Estabas hablando, de hecho, de lo de este virus, que hay la desinformación también que se da en las redes sociales. Es terrible. O sea, ahorita, mientras hablamos, sí hay un brote de hantavirus en un crucero que fue a visitar el Polo Sur, y que ahorita está desembarcando en las Islas Canarias. Desafortunadamente, hubo pues, justo este brote del virus. Murieron 3 personas y una persona está gravemente enferma. Entonces, es grave, por supuesto que sí. Pero muchas personas en redes están agarrando esa noticia y la están explotando a un nivel gigantesco para decir casi que ya viene la siguiente pandemia. Sí. Y nada que ver. O sea, es triste, mi corazón está con las personas que fallecieron, con sus familias sobre todo, pero esto no es un riesgo para el mundo, ¿no? Tenemos riesgos mucho más directos, como la pandemia de VIH, por ejemplo, ¿no? Sí. Que sigue siendo una pandemia activa desde 1981, que trae un estigma social fuertísimo, porque a la fecha hoy, la verdad es que una persona, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Hay muchísimo acceso a tratamiento, a medicamento, que permite vivir una vida con VIH sin ningún problema de salud. Sin embargo, hay un estigma social tan fuerte, porque se señala a las personas que viven VIH como promiscuas, como que no merecen atención, como que les dan asco, que estas personas... O que no quieren hablar del tema. Que no quieren hablar del tema, exacto. Que luego estas personas, por todo ese miedo, no van por tratamiento. Exacto, y hay muertes que la verdad podrían haber sido prevenidas si hubiera más conocimiento, si hubiera más empatía, sobre todo. Entonces, fuerte, pues, cierto. Es lo malo de las redes, que a veces agarras un tema por vistas y por likes, pero no estás compartiendo la información pues más real y más concreta posible. ¿Qué otro proyecto estás dándole difusión para poder pues captar la atención de la gente y que se sume a la causa? Por ejemplo, estoy súper clavado en el tema de hablar de combustibles fósiles, de cómo es justo la quema de estos combustibles como petróleo, gas, carbón, lo que está a su vez emitiendo gases de efecto invernadero y son los que están calentando el planeta y causando esta crisis climática. Entonces, es un tema, la verdad que yo trato de abanderar lo más posible, porque si cambia el clima, nos va a afectar a nosotros. Sí, ¿no? Cuéntanos por qué, cuáles son tus escenarios a futuro. El clima es un sistema global que tiene un equilibrio y tiene un aguante. O sea, tampoco es tan delicado, ¿no? Sí puedes subir la temperatura de un lugar y como que pues sí se equilibra, ¿no? Con el mar que está más fresco en otro lado, con las corrientes de aire, pero hasta cierto punto. Mientras más calentemos el planeta, más estamos llegando a un punto donde el clima ya no va a poder como regresar a lo normal o volverse a equilibrar. Y eso lo que lleva, pues es olas de calor, como las que hemos tenido, ¿no? Empiezan a llover en lugares donde antes no llovía, que no están preparados para de pronto tener tormentas. Hay otros lugares que se empiezan a desertificar. O sea, yo llegué aquí a la Ciudad de México en 2008 y yo me acuerdo que a mí me daba frío en las mañanas, ¿no? Y yo ya no tengo frío en las mañanas. O sea, la Ciudad de México ya pasó de ser un lugar templado a ser un lugar mucho más árido, mucho más caliente. Y a hundirse. Y a hundirse. Es cierto esto, ¿no? De que cada vez está... Nos estamos hundiendo. No toda la ciudad, pero algunos Pero sí está cachos, dramático el... Sí, son como 2 centímetros nivel al año. Ajá, algo así. ¿Qué va a pasar? Tú como biólogo, ¿cómo visualizas? Pues creo que el principal problema va a ser el metro.
Porque al final, si son túneles subterráneos, Exacto. pues un cacho se puede hundir más profundo que otro y se empiezan a romper el túnel y hay deformaciones en las vías. Yo tengo entendido que el metro es algo que ya invierte millones de pesos al año para tratar de cuidar, pero eso también puede afectar muchísimo a nuestras tuberías de agua, por ejemplo, a instalaciones eléctricas. O sea, creo que más de afectar a la fauna que vive aquí en la ciudad, más bien pues, puede afectar nuestra infraestructura de Sí. servicios. Sí. Y hablando de trenes, ¿qué Ujú. opinas de toda esta construcción del Ay. Tren Maya que también ha traído, ha sido súper polémico? Ha sido súper polémico. O sea, por un lado entiendo que hay una iniciativa de llevar desarrollo hacia la península Ujú. y sobre todo de tratar de llevar también ingresos y riqueza, cosa que se me hace muy valiosa, ¿no? El poderle dar a personas de bajos recursos, ¿no? Pues más formas de subsistir y tener una buena calidad de vida. Dicho eso, también creo que se podría haber hecho sin arrasar con hectáreas de selva, ¿no? Ok. ¿Y qué es el gran problema del tren? Como pues al final se tiene que cortar toda la selva donde pusieron las vías, eso va rompiendo la selva. Y en vez de tener como, imagínate como una colonia completa, se van haciendo colonias más chiquitas, atravesadas por grandes avenidas, y los animales ya no pueden pasar de un lugar a otro. Entonces las poblaciones se rompen. Porque ahora es peligroso, porque si cruzo, pues me puede atropellar un tren, ¿no? Entonces mejor me quedo en mi cachito. Y eso eventualmente va degradando todo el hábitat, ¿no? Aparte de que, pues estas imágenes que hemos visto de pilotes que pusieron en cenotes, que están contaminando el agua, ¿no? Y pues en general la selva maya es un ecosistema que se ha explotado muchísimo desde hace siglos. Primero por la industria del enequén, del chicle también. Luego ha habido muchos incendios, entre comillas, accidentales para quemar selva y luego poder crecer pastizales que se convierten en lugares pues, para que el ganado coma, ¿no? Ajá. Entonces la selva maya la ha pasado muy mal y ahora le pones un tren en medio, pues vamos a terminar con ese ecosistema y con todos los animales que ahí viven. Exacto, y ahorita que hablabas también de ríos, muchos de ellos están ya también, pues ya son construidos de manera artificial para poder adquirir su agua para generar electricidad. Claro. Estaba viendo que el Usumacinta es creo que el único que tiene cruce natural y de hecho también ya hay proyectos que los mismos habitantes locales están luchando por detenerlos Sí. y por esta generación de energía, pero digo, ¿por qué el país no invierte en estas energías renovables? Estaba viviendo en Alemania el año pasado, estuve allá viviendo un año y dije, es que allá no tienen luz y todo el lugar tiene energía eólica, ¿no? Todo el tiempo Exacto. tienen tienen paneles solares, todos los alemanes en sus casas Sí. tienen sus paneles solares y tú ni siquiera tienen sol y aún así invierten en eso para poder tener energía pues, renovable, ¿no? Natural. Sí. Y nosotros tenemos sol todo el tiempo, Ay. tenemos espacios. ¿Tú qué opinas sobre eso? A mí se me hace una gran incongruencia. O sea, de Secuestrando entrada... a los pobres lagos, ríos que contamos. Totalmente. Creo que, o sea, como te decía hace rato, ¿no? O sea, si no empezamos a pensar a futuro, es como, ok, si nos sacamos nuestros recursos, pero pues en 3 años, en 5 años, ¿qué va a haber? ¿De dónde vamos a sacar más energía si el río ya no lleva agua, Ajá. ¿no? A mí se me hace muy Sí, triste. De sí. entrada, nuestra presidenta tiene toda esta información. Ella sabe perfecto sobre energías Y renovables. aparte ella es, ¿no? Ella es científica. O sea, y a mí no me da, o sea, yo lo digo abiertamente, o sea, yo voté por ella porque para mí es una mujer científica que llega al poder, me llenaba de esperanza, ¿no? Claro. Ahora lo que yo veo es, pues de entrada muchísimos intereses políticos y económicos ahí metidos. También creo que México como tradición somos un país petrolero y está siendo muy difícil alejarnos de eso, ¿no? El petróleo en México es un símbolo nacional y que al final sí conlleva muchísimo ingreso. Sí, pues el petróleo de México. Totalmente. Y no lo podemos cortar de un día a otro, ¿no? No podemos decir como, ya no vamos a sacar petróleo y vamos a hacer puras yo qué sé, plantas eólicas, ¿no? Ajá. Tiene que haber una transición, tiene que haber un cambio gradual en el que vayamos dejando el petróleo mientras vamos construyendo estas otras plantas para sacar energía. Pero como es un proceso largo, creo que justo hay una falta de visión hacia el futuro y más bien la gente dice como, no, saquemos todo el petróleo posible y ya cuando se acabe vemos qué hacemos, ¿no? Yo creo que más bien se tendría que empezar progresivamente a implementar estas plantas. Hay lugares donde lo están haciendo, hay muchas plantas de energía solar en el norte, por ejemplo, en Coahuila, donde yo crecí, hay varios parques eólicos donde hay estas hélices gigantescas que están sacando energía del viento, pero creo que se tendría que redoblar ese esfuerzo En porque todo el país, ¿no? en todo el país. Porque solamente son como ciertas zonas. No Exactamente.
Y hay un buen de cosas. Necesitamos replicar ese proyecto que están haciendo. Totalmente. Se pueden sacar energía de las olas, por ejemplo, del mismo movimiento de las olas. O sea, digo, yo no soy experto en esto, yo soy biólogo, ¿no? Pero sé que hay diferentes máquinas que pueden sacar energía de ahí, hasta energía de nuestras pisadas. Y es un tipo de implementación que se ha hecho en algunos parques de Asia, donde ya es la misma pisada de las personas que visitan lo que da la energía para alumbrar, ¿no? Empiezan los carros híbridos, que también traen ahí como algunas alternativas, pero creo que se tendrían que redoblar esfuerzos, definitivamente. Exacto, replicar. El otro día estaba en Iztapalapa, tienen de hecho un proyecto muy local de Iztapalapa en donde con el agua de lluvia la renuevan. La captación de agua. Ese proyecto me parece buenísimo, pero no sé por qué no replicamos aquí que llueve tanto. Es un rollo. Yo conozco varias iniciativas de recolectar agua, pero, o sea, lo tienes que contratar tú. Pues no es algo que ahorita el gobierno esté haciendo como a nivel masivo, ¿no? Se puede hacer en nuestras casas, pero no todos tenemos la infraestructura. Yo vivo en un departamento, por ejemplo, ¿no? Y sería ponernos todos los del edificio de acuerdo para hacer la inversión, para tener un sistema de captación de agua. Se puede hacer, pero creo que justo también el gobierno tiene la responsabilidad de llevar la batuta en ese sentido, ¿no? Decir como nuestra infraestructura sin embargo, dejan a los guachicoleros del agua. Claro. Ya ves que allá en esas zonas de Catepec o por allá hay muchísimo guachicolo de agua. Y hay muy poca agua, o sea, estamos teniendo un problema bien fuerte en México de que la venden, de que cada vez hay menos agua potable y de que muchísima de nuestra agua potable se ven fugas también. Hay un fuerte problema de fugas en el sistema de agua de la Ciudad de México. Entonces, mientras eso no se atienda, pues sí, yo puedo recolectar agua de la lluvia en mi casa, ¿no? Pero este es un sistema, o sea, es un problema sistemático. Exactamente. Sí. No, sí está cañón, está muy fuerte. Sí. Pero para no ponernos tan tristes, también hay otros temas súper interesantes de los que tú hablas y ahora me parece muy oportuno porque pues ya ves que la noticia de estos días fue la apertura de estos archivos de los ovnis. Sí. UFO que hizo Trump. Entonces, ¿qué opinas de eso? Porque también yo creo que es algo divertido. Temas, ¿no? Sí, mira, yo personalmente me gusta creer que hay vida en otros planetas, porque no creo que seamos los únicos, ¿no? En todo el universo, en lo gigantesco que es el universo, no podemos ser el único planeta con vida. Sin embargo, creo que está muy divertido seguirlos y como ponernos a hacerles suma a las fotos, a ver qué hay. La realidad es que al final no están diciendo los aliens existen, ¿no? Simplemente es como de, captamos ciertas imágenes que se ven medio extrañas, ¿no? Creo que es algo divertido. Que tampoco son tan reveladoras. Bueno, los que yo estuve viendo, dije... No, en ningún momento sale así un monito verde, ¿no? Algo ya muy significativo. No, falta para eso. Me encantaría que hubiera un contacto alienígena. Creo que nos cambiaría la vida. Pero sí crees en todo esta... O sea, sabemos que existe, sí, pero sí crees en todas estas investigaciones que hacen los que se especializan en esos temas. No nada más aquí, en Estados Unidos hay muchísima investigación. Yo personalmente no, porque existe el término de pseudociencia, que al final es, vamos a utilizar términos científicos, pero sin la metodología de la ciencia. Entonces, de pronto presentan estos resultados, ¿no? Como de, tenemos aquí la momia de un alien. Y pues sí, en una de esas bueno, ese sí. Parece. Ese sí, el de Maussan. El de Maussan, ¿qué fue? En la Cámara de Diputados, ¿no? Que lo llevó. Que mostró... una momia. Esqueleto, una momia de un... Pero luego hay como justo investigaciones que te dicen como de, sí, ciertas frecuencias y coordenadas y como mucho término que te envuelve en la historia de igual y si es verdad, pero cuando empiezas a rascar, no hay como una investigación detrás, no hay una metodología que realmente compruebe que estos son seres de otros planetas, ¿no? Porque hoy sí tenemos la información, por ejemplo, de rocas que vienen de otros planetas, por asteroides que han llegado aquí a la Tierra. Eso sí, porque han caído, ¿no? Exacto, y mucha investigación que se ha hecho en la Luna, hay ahorita investigación en Marte, o sea, hay robots en Marte ahorita recorriendo su superficie para conocerla, y eso nos da un punto de referencia que pues todas estas otras evidencias no han realmente mostrado, ¿no? Entonces, para mí es divertido, para mí creo que es algo muy entretenido. Pero ninguno de los avistamientos de lo que tanto se ha hablado... Yo no, la verdad. Entonces, ¿tú sí crees que existe vida en otros planetas, pero que no han llegado al final de aquí a tener contacto con nosotros? Que no hemos hecho un contacto como tal. Y hay un buen de teorías al respecto de esto. A mí la que me gusta, y esto ya es ficción por completo, pero es la idea de que hay civilizaciones alienígenas que son tan avanzadas que nos ven de lejos y dicen como de, uy, no, estos están en pañales, deja que crezcan un rato y ya luego los contactamos. Como nosotros cuando vemos a los grupitos de, no sé, de hormiguitas. Así exacto, que es como, ay, qué bonito, pero de lejos. Pero ahí están, acá estamos, cada quien en su propio cosmos, ¿no? Justo así. Y regresando al tema de las cosas curiosas,
en México, ¿cuáles son los que más han llamado la atención? Que la gente ni siquiera sabe. Que es la pregunta que te hice hace rato, pero luego me puse a hablar de medusas. Mira, a mí finalmente México me encanta. O sea, sí, siempre he tenido mucho orgullo de ser mexicano y al escribir este libro solo se hizo más grande. O sea, creo que tenemos un país impresionante en todos los seres vivos que aquí residen. Sí. Por ejemplo, yo crecí en Coahuila, nací aquí en la Ciudad de México, pero crecí en Torreón y tuve oportunidad de conocer varias veces Cuatro Ciénegas, que es un oasis a la mitad del desierto, ¿no? Hay ríos, lagunas, es agua pues que viene de las montañas y que está justo en ciénegas. Y ahí hay una tortuga que se llama la tortuga bisagra, que pues imagínate como el caparazón de una tortuga normal, pero se puede abrir. Y lo que hace esta tortuga es que muerde a su presa, mete el cuello y cierra la bisagra de su caparazón. Entonces la atrapa. De hecho, tiene la suficiente fuerza como para arrancarte un dedo, ¿no? Entonces se me hace algo que solo existe ahí, es impresionante. En el Usumacinta, que hace rato mencionabas, está el tlacuache acuático, que también le dicen yapoc, que es como el tlacuache que luego nos encontramos en la tierra o en el sur. En la Facultad de Ciencias a cada rato había tlacuaches en los basureros, por ejemplo. Les encanta andar en las basuras. Sí. Les encanta y está calientito y ahí duermen. Pero en el Usumacinta pues son acuáticos. Entonces tienen su bolsita donde meten, las hembras meten a sus bebés, se cierra herméticamente como un Ziploc de la naturaleza y se meten a nadar y a cazar peces y los bebés pues están ahí adentro, no se mojan, no les pasa nada y atraviesan el río, por ejemplo. Esos son como algunos de los animales que son muy de México, pero también tenemos hongos impresionantes como los hongos de María Sabina, por ejemplo, que son alucinógenos y que crecen en Oaxaca. Tenemos plantas como el árbol de las manitas, que hay uno en Toluca. Ese hablo en el libro, que hay uno en Toluca, pero en general es como de la selva de Centroamérica, y saca unas flores que literal parecen como unas manitas de changuito, ¿no? Entonces tenemos cosas muy impresionantes aquí en México, y a mí la verdad es que todo se me hace fascinante. Yo no te puedo decir, me gusta más sobre este. Más bien, de todos me encantan. Te llama la atención y de enamorarse, porque también sabemos que los animales tienen maneras de cortejarse muy chistosas. No sé, ¿cuál es la más rara pues que mira, has conocido? De entrada a mí me gusta recordarle a mis amigos que cada que en primavera nos despiertan los cantos de las aves, realmente son aves diciendo, hey, ¿qué tantas groserías puedo decir aquí? No. Abierta, carta abierta. Son aves diciendo quiero coger, aquí estoy disponible. Básicamente, cada que escuchamos a aves cantar en la naturaleza, están buscando pareja. No, y eso a mí se me hace... Pero todo el tiempo están cantando. Pues así está la cosa, la primavera. Cierto. A mí se me hace súper bonito. Hacen también estos pequeños bailes como rituales para seducir a las hembras, por ejemplo. Me encanta que en las aves usualmente son los machos quienes tienen de pronto estos colores mucho más llamativos, hasta estos penachos, estos bailes súper complejos. Y las hembras físicamente son de colores más pardos, más tranquilos, pero ellas son las que deciden con quién se meten y con quién no. Entonces hay una relación ahí bien interesante. Pues elitistas selectivas, yo creo. Yo les puedo aprender mucho, la verdad. Eso a mí se me hace fascinante. Y pues también recordar, por ejemplo, o sea, todas las flores son los órganos sexuales de las plantas. Entonces a nosotros a mí personalmente me encanta ir al mercado de Jamaica y ver de que las rosas, los girasoles, los tulipanes... Y son los órganos sexuales que están esperando usualmente a que insectos las visiten para dejarles el polen de otras flores y a partir de ahí salgan frutos. Como si hay esa mezcla entre insecto y flor, no tiene que ser... A veces como una misma especie. Exactamente, o sea, hay esta comunicación entre especies que pues al final sirve para que tengan reproducción, ¿no? Exacto. O los hongos, cada que nosotros nos comemos un champiñón, los champiñones son los órganos sexuales de los hongos, ¿no? Entonces, creo que a veces como que no vemos... O sea, nos estamos comiendo, cuando comemos los champiñones, estamos comiendo sus órganos. Sus órganos sexuales. Específicamente. Sí, y saben delicioso, ¿no? Sí, entonces, es lo que me encanta de la naturaleza, o sea, que tú y yo evidentemente tenemos una referencia muy distinta en el mundo humano, pero la vida de los hongos, pero si lo ves de esa manera es como... es rarísima. Sí, ¿qué otra cosa rara así como que nos puedes compartir? ¿Qué más? Por ejemplo, en Cozumel. Y que a lo mejor en el día de la gente lo ve y no lo nota. A ver, ¿en Cozumel qué? Hay una lagartija, y a mí me encanta aquí hablar de Cozumel porque de ella es mi abuela. Hay una lagartija que le llaman el huico de Cozumel. Es una lagartija... como café con 2 rayas verdes a los costados, larga, que corre muy rápido. Toda la población de Cozumel
de esa lagartija ya son puras hembras. No necesitan ningún macho para reproducirse. Lo que hacen es que se clonan a sí mismas. Entonces pueden iniciar un proceso en el que, entre comillas, le dicen a su óvulo, oye, desarróllate, sin que llegue un espermatozoide. Y tienen quiero hijas. ser una de esas. ¿Quieres clonarte a ti misma? Sí me gustaría, porque sería muy al día práctico. de hoy todavía no tengo hijos y no sería mala idea decir, clónate. Yo creo que está muy práctico, es en el momento que tú quieres, ¿no? Tienes Exacto, una hija, exacto. entonces se va a parecer Y ya. muchísimo a ti. Y ya listo, va a ser una mujer muy exitosa también. Ay, gracias, hoy eso está interesante. Sí, y ya todas son hembras. Qué fuerte. Y pues, a mí se me hace súper interesante eso, ¿no? Porque aparte, pues, es la lagartija de Cozumel, ¿no? Sí, Seguro sí, miles sí. de turistas la han visto todos los días, pero pues no, todas son ahí clonas hembras. Ah, está buenísimo. Y de las plantas, siempre hemos querido entender, sabemos que las plantas se comunican unas con otras, aunque no lo entendemos porque en nuestra manera de percepción, al no ver, pues no crees, Claro. ¿no? Y no estás viendo ese contacto, entonces dices, ¿cómo? ¿Qué opinión te merece eso? ¿Qué nos puedes compartir sobre cómo es la comunicación entre ellos? A mí me encanta, hay una hipótesis que es como el internet del bosque, donde... es que de verdad, o sea, imagínate si... Lo de las raíces que están todas conectadas. Las raíces se conectan Sí. entre sí, pero no se conecta nada más raíz con raíz, sino que se conecta raíz con hongo y luego con raíz. ¿Ah, Entonces sí? hay una comunicación ahí de hongos con los árboles que permiten que la información vaya de un lado a otro. Y se ha visto, por ejemplo, que cuando hay una zona de árboles que está recibiendo muy poca nutrición, ya sea porque en el suelo no hay suficientes minerales, ¿no? O porque llegó una peste, ¿no? Y le está comiendo las hojas o algo así, se transportan recursos de algunos árboles hacia ese, ¿no? O se dan señales como de, oye, ahí viene el fuego, por ejemplo, ¿no? Cuando hay incendios. Entonces, que estas señales pueden a veces hasta pasar por diferentes, o sea, por kilómetros, ¿no? Para decir a los árboles como, el bosque se está quemando, prepárate porque ahí viene el calor, O sea, ¿no? está buenísimo porque arriba todos tranquilos y por abajo... Totalmente. Y en un idioma que quién sabe cómo se escucha, la verdad. Exacto. No, y aparte también ahora que mencionas la relación que hay en una zona de árboles del bosque a otra, y también en el mundo, ¿no? Claro. No sé, estos, ¿cómo se llaman? Los polvos estos del Sahara que llegan hasta acá al Claro. Amazonas y que gracias a esos polvos hay esta creación, fertilización, ajá, de nuevas especies, nuevas plantas. Está bien interesante cómo estamos relacionados unos con otros. Eso a mí me Con la encanta. naturaleza. Justo, o sea, porque... Ahora con las redes, como tú dices. También con las redes. Los Pero humanos. todos somos partes de este planeta. O sea, Ajá. yo algo que todo el tiempo digo es, a ver, hay que recordar que yo soy un animal, ¿no? O sea, y luego la gente se saca muchísimo de onda cuando menciono eso, ¿no? Pero yo soy un animal, yo soy un mamífero, más, ¿no? O sea, y yo soy un mamífero igual que mis mascotas, por ejemplo, igual que las vacas, igual que las jirafas. Yo tengo un lugar en este ecosistema que sí tenemos la civilización y hemos podido desarrollar muchísima tecnología, pero al final todos estamos juntos en esto y en efecto dependemos de lo que pasa del otro lugar del mundo. Como tú dices, ciertos vientos traen polvo del Sahara que cae al Amazonas, enriquece eso muchísimo la tierra y permite que tantos bosques crezcan. Pero por ejemplo Eso está también buenísimo. ¿Qué otro? Ajá. hay un tipo de coral, arrecifes de coral como los que podemos ver snorkeleando en las playas de México, que lanzan un gas que flota como burbujitas, sale del mar, llega hasta la atmósfera y siembra nubes y ayuda a que llueva más. Porque hay ciertos corales que detectan que el agua ya se está calentando mucho, entonces dicen, ay, voy a hacer llover un rato para que esto se refresque, ¿no? Entonces los corales pueden afectar también las tormentas, ¿no? Y luego, pues estas tormentas, cómo nos afectan en las ciudades. Entonces todo es un sistema conectado que no podemos decir, ay, yo me quedo nada más con una partecita. Y es lo que también enseña la biología, o sea, no es nada más de, ay, yo como especie y ya, o sea, yo necesito mi comida, yo necesito sol, yo necesito agua, ¿no? Todo esto que está interactuando dentro de mí, pero también en mi comunidad, a mí es algo que se me hace interesantísimo. Y tú como biólogo, ahora que mencionabas de que eres un animal, yo también soy un animal, somos mamíferos, mucha gente cuestiona la existencia de los dinosaurios. Ay, sí. Y qué triste, porque los dinosaurios son súper divertidos, la verdad. Sí, ya sé eso. Hay esta teoría de que los dinosaurios son nada más como esculturas que fueron enterradas ahí a propósito, como para confundirnos. Algo que a mí se me hace bien interesante es que cada que encontramos huesos de dinosaurios, por ejemplo, lo que también pasa mucho en Coahuila, ¿no? En Coahuila, Sí. hace miles de años, era la playa de un gran mar que atravesaba todo México. Entonces, muchos animales pues iban a estas playas a comer, a reproducirse y pues eventualmente morían ahí, fueron enterrados,
pasó mucho tiempo y se convirtieron en fósiles. Entonces, hoy podemos ver sus huesos y podemos analizar químicamente cuánto tiempo tienen esos huesos. Y ahí se demuestra que pues vivieron hace millones de años, que pasaron muchísimas cosas, que nadie los enterró, ¿no? Y yo lo que creo es que pues hay muchas personas que se quieren aferrar como a una idea de que los humanos somos especiales, ¿no? Que somos más importantes que el resto de los animales, o que los animales están hechos para nosotros, para nuestro consumo, para nuestro beneficio. Y no es así, o sea, todos estamos Entonces, en el ¿qué planeta. es? Porque al final del día Ujú. sí somos diferentes. Porque el humano tiene... Somos diferentes. No sé si esta conciencia, esta alma, la inteligencia, Ujú. la que llaman también. Mira, más allá del alma, porque ahí no hay una prueba científica de que el alma exista, ¿no? Ajá. Sí hay la prueba de nuestra conciencia y nuestra capacidad de generar tecnología. Ajá, O sea, los exacto. humanos podemos, por ejemplo, hacer lentes, ¿no? Y entonces eso nos Ujú. permite ver mejor y pues nos permite estar en el mundo de una mejor forma, ¿no? Un animal que tiene miopía, pues no la va a pasar tan bien en la selva, Que al ¿no? final del día también, ojo, lo que estamos construyendo tampoco quiere decir que sea en pro de la humanidad, porque a lo mejor sin todo este ¿No? desarrollo del ser humano, de este materialismo, podremos sobrevivir como antes, ¿no? Los cavernícolas y Ay, estar bien, porque como bien lo dijimos, esta vida es breve, te vas y punto. claro, no, y Entonces, aparte ajá. los cavernícolas luego tenían más información de qué comer, por ejemplo. O sea, si yo ahorita me voy al campo y no tengo acceso a un refri, Sí, sí, yo sí, no te voy a sí. decir, ay, me voy a comer esta planta versus esta otra. En una de esas me enveneno Exacto. y me muero, ¿no? Por lo Entonces, alejado de la naturaleza que estamos. Y es exactamente. lo mismo, lo que estamos construyendo nos está alejando de nuestra propia naturaleza. Entonces sí somos diferentes de alguna manera al resto de los animales. Porque Sí como somos por biólogo, esta ¿qué inteligencia. opinas? O sea, sí tenemos una capacidad justo de hacer conciencia de nosotros mismos, de nuestro alrededor, de utilizar la naturaleza para nuestro beneficio, pero como lo hacen muchos otros, ¿no? O sea, un jaguar caza, ¿no? Y come changos, ¿no? Y ahora sí que no está mal ni bien, o sea, es lo que hace y lo que necesita. Yo lo que creo es que fue un accidente que tengamos este gran cerebro. La teoría ahí lo que dice es que cuando vivíamos hace millones de años, que ni siquiera éramos humanos todavía, y estábamos en estos pastizales de África, pues empezamos a desarrollar la capacidad de pararnos en dos patas, para ver arriba del pastizal a ver si venía algún predador. Okay. Esto cambia toda la configuración de las caderas de las hembras. Y entonces se crea, no, si has visto un recién nacido que tiene la mollera, ¿no? Ajá. La típica. Eso es porque nuestros cráneos al momento de nacer son súper flexibles para poder pasar por el canal de la cadera de las mujeres que ahora estaban erguidas en dos patas, ¿no? Por eso los partos luego son tan difíciles, se necesita muchísima fuerza. Pero como un resultado de eso es que sí, nuestro cráneo es flexible para pasar por nuestras mamás, pero cuando ya salimos, el cráneo se expande y ahora hay muchísimo más espacio para hacer un cerebro mucho más grande. Entonces, sí tenemos un cerebrote. Cuando nace, por ejemplo, una vaca, esto no sucede. La cavidad vaginal de las vacas es suficiente para que salgan los bebés sin ningún problema. Los animales, los mamíferos en general no sufren en el parto, ¿no? O sea, un perrito... Sí, no, sale y Y ya. sale y ya, y lo lamen Pero y a ver, están sí me llama la tranquilitas. atención, entonces viene Ujú. de ahí, de este cambio, el que el cerebro humano haya cambiado, Haya cambiado haya tanto. modificado, porque, o sea, sí tiene que ver con esto de que lo de las caderas de la mujer, de que después empezó a levantarse y entonces Exacto. eso, Sí, que ahora como ajá. estamos erguidos, ¿no? Se empezaron a hacer muchos cambios en nuestros cuerpos y nos permitió justo tener un cerebro mucho más grande. Y sobre todo, este cerebro tiene ahora la capacidad, pues, de cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Nuestro cerebro es mucho más complejo que el de todos los otros animales, ¿no? Tenemos, bueno, parece que el de los delfines no, igual es como el nuestro, ¿no? Pero en general Sí, sí son súper tenemos... inteligentes, ¿verdad? Son De hecho, súper también hablas de inteligentes. ellos en el libro de En libro, la en fiesta de TikTok, los delfines. totalmente. ¿Por qué? Porque Porque los delfines parece que también tienen como esta conciencia de sí mismos, o sea, como que entienden que son un individuo y cómo se relacionan con su especie, ¿no? Hay delfines, por ejemplo, que han cuidado a humanos que los van a atacar tiburones. Hay delfines que están de acuerdo con pescadores de Brasil para atrapar ciertos peces, llevárselo a los pescadores y luego los pescadores les dan como un pececito de regalo. Entonces, estos hay animales muy inteligentes y tiene que ver con Disneros. que... Totalmente. Y tiene que ver con que tienen un cerebro muy desarrollado. O los changos, bueno, yo he visto estos Ujú. changuitos de la India que creo que roban, pero luego le das dinero, creo que he visto que les das un plátano y ya, ok, te regresan la bolsa. Oye, eso está Hacen sus bueno. trueques. Es un Algo buen así. trueque, secuestran tu bolsa Sí, un rato. ajá. Pues sí, son cerebros mucho más grandes. El nuestro llegó antes
que el de los demás. Y es entonces por eso que tenemos esta forma de pensar. Esta forma de pensar donde creo que nos cuestionamos mucho más nuestro entorno y vemos qué herramientas podemos utilizar. Porque pues nosotros no tenemos garras, no tenemos tampoco grandes dientes como para cazar, no somos tan ágiles como un gato, por ejemplo, pero sí podemos correr muchísimo tiempo, ¿no? Y podemos utilizar eso para entonces cansar animales y luego comerlos, ¿no? Ajá, sí, una lancita y ya te convierto en carne asada. Y entonces, ¿en dónde se crea este ego? Digo, ya me estoy yendo hacia otros temas más reflexivos, pero ahí hay un ego que es el que nos hace ver esto del bien y el mal, eso como tú decías, que nos sentimos especiales, y luego ya después la parte de la trascendencia, de que cuando morimos, hay otra vida más allá y que no morimos realmente. Fíjate que tampoco te podría decir dónde. No creo que haya una respuesta como tal. Porque, por ejemplo, esto de cuando morimos. Hay varios animales que tienen rituales funerarios. O sea, se ha demostrado que los elefantes, por ejemplo, tienen procesos de duelo. Son no sociedades matriarcales. Ahí son las hembras las que llevan la batuta. Y hace poco se documentó que una de estas hembras, como la más grande de toda la manada, muere por edad, ¿no? Una muerte natural. Pero de todas maneras, la familia llora y la cuida, y cuida el cuerpo por un rato, como nosotros lo haríamos también con nuestros familiares. O sea, parece que en general es algo muy biológico como tener estas reacciones, pero ya de ahí a pasar a la idea de que somos los más especiales, pues creo que ha tenido que ver mucho mucho más. Trascendencia. Que hay una trascendencia, tiene que ver ya más con cultura, con la psicología, que con un impulso biológico, ¿no? Y el ego, y esta parte del ego, ¿tú qué opinión te merece? ¿Qué respuesta biológica tiene este rollo del ego, de querer... Sí, como cada vez más y más y más. Sí. Yo creo que hay una parte natural en la que somos queremos... especiales, como dices. Sí, yo creo que es natural como el querer más recursos. O sea, creo que es natural el decir como de, si hay alimento disponible, yo quiero tener lo suficiente para mí, para los míos, ¿no? Como un miedo a la escasez. Pero, ¿qué dispara el decir yo más que todos? Ajá. Uy, no sé. No sé, yo creo que eso sí ya no está en el término de la biología. Se fue de las manos hasta de la propia biología, ¿no? Totalmente, yo creo que tiene que ver ya más con tema psicológico, creo que tiene que ver mucho con competencia también, con ir por ahí, yo quiero ganarle a los demás, exacto. Pero sí también creo que ya lo que nosotros hemos ido aprendiendo por siglos de humanidad, pues ha modificado mucho cómo nos vemos, ¿no? Es muy diferente cuando estudias las civilizaciones de hace 10,000 años, por ejemplo, que compartían más recursos entre ellas, pues las civilizaciones que tenemos ahorita, ¿no? Donde somos mucho más individualistas, donde queremos nuestro beneficio antes que el de los demás. Entonces yo creo que ese ya no cabe dentro de mi tema de estudio. Sí, cuando debería ser al revés, ¿no? Porque ahora que somos más, deberíamos de ser más unidos. Pues de cuidarnos entre todos. Exacto. Mira, en esta libreta me gusta preguntarle a mis entrevistados su frase, el lema que los ha dirigido a lo largo de su vida. ¿Me puedes escribir el tuyo? Claro que sí. ¿Te lo digo o nada más lo escribo? Lo escribes y luego me lo dices. Perfecto. Aquí. Listo. Ahora sí, ¿me lo puedes leer? Yo soy un animal y todos los otros seres vivos son mis vecinos en este planeta. Me encanta. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues justo porque compartimos esta tierra. No, yo estoy muy en contra justo de que yo soy más especial que los demás, ¿no? O sea, yo estoy en una cadena alimenticia, yo necesito comer animales, yo necesito comer plantas, pero eso no necesariamente me hace más especial a los otros. Simplemente es lo que es por mi naturaleza y a mí me da mucha paz recordar que justo comparto todos estos recursos que no son nada más para mi beneficio o el de mi especie. Y además toda esta investigación que has hecho, todo este acercamiento, ¿cuál sería como brevemente tu mayor aprendizaje de la naturaleza y del planeta en general?
Fíjate que yo cuando empecé este libro, mi idea simplemente era compartir datos bonitos, ¿no? Era como, miren, la naturaleza es hermosa y quiero que todos la disfrutemos. Y mientras más investigaba, más aprendí sobre este mega abuso que sucede hacia los ecosistemas, ¿no? Ya sea por gobiernos, por empresas, por diferentes comunidades. Entonces, yo algo que hoy me llevo, y de hecho escribir este libro transformó por completo esa visión dentro de mí, fue que ya no nada más es suficiente contarlo, sino que también hay que defenderlo. Hay que defender la naturaleza, hay que defender el territorio. Yo trato de hacer lo mío a través de mi canal, viviendo en la ciudad, pero pues que hay personas que están allá afuera poniendo el cuerpo para que no se exploten estos lugares naturales hermosos, y a mí lo que me toca es pues sumarme a esa causa. Entonces, yo ahí ando. ¿Hay alguna en la que estés y que te gustaría ahora mismo comentar? Porque yo veo que tú le das mucha difusión y a lo mejor hay alguna que tú quieras ahorita que la gente ponga una firma o se entere. Me encantaría que las personas que nos escuchan investiguen más sobre la campaña de Ballenas o Gas, que justo habla de qué está sucediendo en el Golfo de California, da mucha más información sobre qué le pasa a las ballenas, cómo los buques gigantescos las afectan y en general por qué el Golfo de California está en peligro. Entonces, si pueden buscar Ballenas o Gas, es una gran introducción a todas estas campañas de denuncia. Ok, y ahora te voy a hacer unas preguntas, son respuestas breves. Ok, son preguntas con respuesta rápida. Rápida, muy bien. A ver, la criatura más aterradora que existe. El humano. ¿Qué? Una especie extinta que te gustaría ver. Cualquier dinosaurio antes de las aves. Me encanta, específicamente Belafrons coahuilensis. Sí, ¿por qué? Es un dinosaurio que se descubrió en las afueras de Saltillo y la verdad es que lo llevo en el corazón por de tierra torreonense. Sí, y además somos descendientes de toda esa naturaleza. Totalmente. Somos nosotros nuevamente, ¿no? Entonces, me encantaría tenemos poder eso verlo. Sí. de nuestros antepasados. Ahora, ¿crees en vida extraterrestre? Ya me contestaste que no. Bueno, sí, pero no hemos hecho contacto. ¿Qué te impresiona más, el océano o el espacio? El océano por toda la vida que hay dentro de él. Sí. Un animal incomprendido. El tlacuache acuático del Usumacinta. Ay. Algo raro que haces diario. Hablando de ciencia rara, a lo mejor hay algo raro que haces tú. Pues pensar en mí mismo y ponerme demasiado ansioso por el futuro. Creo que no tiene nada que ver y qué bueno que existe la terapia para contrarrestarlo. No, Dios mío, es que ya me imagino cómo la llevas enterando de todo esto. Uy, sí. ¿Qué animal serías si fueras un animal? Qué fantasía ser una ballena. Imagínate, o sea, poder viajar por todos los océanos, poder comunicarme con cantos, poder sentirme gigantesco. Me encantaría ser una ballena. Es de hecho de mis animales favoritos. Son bellísimos. Las amo, la jorobada sobre todo. Algo, ya, ¿tu palabra favorita? Hora. Hora. ¿Qué superpoder tendría un científico? Uy, creo que el superpoder de comunicar. Creo que es bien importante que las personas de ciencia comuniquemos muchísimos más nuestros descubrimientos y nuestras predicciones también. Ay, tú lo haces muy bien. Gracias. Y muy divertido. ¿Y tú, hora? ¿Hora? ¿Qué pasó? ¿Te gustaría vivir en otra época? ¿Cuál sería? Ay, no, ninguna. Porque si vivo en el pasado, seguro me lincharían por gay. Y si vivo en el futuro, quién sabe cómo va a estar el clima. Entonces, 2026 está perfecto para planeta. mí. Sí, ¿no? ¿Cuál sería el título de tu autobiografía? Está buena. Una mente muy extraña. A ver, otra vez. ¿Cuál sería el título de tu autobiografía? Una mente muy extraña. Porque creo que entre que me encanta la ciencia y que vivo con un buen de ansiedad, hay mucho pensamiento ahí arriba que nadie ha podido descifrar. Hay mucho pasando aquí, pero sí. Eso es bueno, eso es lo que te caracteriza y eso está padre. Cuando lo puedo encaminar, me la paso muy bien. Bueno, aquí lo has encaminado muy bien. Cuando trasciendas, ¿qué te gustaría dejarle a la gente? Cuando partas de este mundo. Pero ya no digo trascender, cuando... Sí, cuando ya no esté. Me gustaría muchísimo que la gente que me conoció pueda salir a su parque más cercano y ponerse a ver a las plantas y escuchar a las aves y tener un momento de apreciar la naturaleza que les rodea. Eso me gustaría dejar. Y bueno, dejarías también esto. Ahora háblame de tu libro. Sí, de este bebé. Y me gustaría que me contaras en dónde lo podemos encontrar, porque vamos a hacer este club de lectura. Después en mis redes sociales les voy a decir cómo poder, cómo vamos a desarrollar la dinámica, pero ojalá y nos puedas acompañar a lo mejor en alguna de las reuniones.
¿De dónde pueden encontrar tu publicación? Claro que sí. Yo, donde tú me invites, yo ahí voy a estar. Lo pueden Gracias. encontrar en línea si entran a Planeta Libros. Ahí vienen las diferentes plataformas donde lo pueden comprar. Ok. Y también en librerías pues, de todo el país. Es ahí donde está. Está la versión impresa, que trae muchas fotografías también, pero está también la versión digital, que Me pueden encanta leer. la ilustración, está padrísima. Está hermosa, la verdad. Está padrísimo. Sí, Felicidades. sí. Muchísimas gracias. De verdad, José. Muchas gracias. Ciencia rara en México. Sí. Pues nada, sigue creando contenido porque nosotros lo disfrutamos muchísimo. Muchísimas Nos divertimos gracias. mucho contigo y aprendemos también Muchas de gracias. la ciencia rara que hay aquí en nuestro país. Muchas gracias. A ti, gracias por la invitación, gracias por esta gran plática. Y pues nada, consigan Ciencia Rara y síganme en redes en todas partes como Ciencia Rara. Hora. Hora. Bueno, muchas gracias a ustedes por conectarse y nos vemos la próxima. Besos. Bye.